Un placer darle la bienvenida en esta mañana a Natalia Ariño. Ella es economista e investigadora de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Natalia, un placer, buen día. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. Un gusto estar hablando con vos. Bueno, gracias por estar, por tener esta parte de la sonrisa y a esta hora sobre todo. Natalia, contanos algunos datos que son importantes. Ustedes tienen siempre estudios técnicos, desarrollos que tienen que ver en este caso con el impacto que tienen hoy los derechos de exportación. Mucho estamos hablando respecto a qué podría pasar potencialmente el día de mañana si no estuvieran. ¿Cómo esto podría repercutir en lo que sería la atracción para un aumento de la producción, de la exportación, seguro, y también de la recaudación para el Estado? Bueno, primero que nada, los derechos de exportación, ya hace tiempo que se viene reclamando desde el sector su reducción, incluso su eliminación por los efectos negativos que genera en la producción, ¿no? Y ya se ha visto qué sucedió cuando se redujeron o incluso se eliminaron en algún momento, que fue entre 2015 y 2018, en donde, bueno, ahí vimos que la producción de maíz, por ejemplo, y de trigo aumentó muy notoriamente. En el caso de el maíz, en el caso del trigo, perdón, un 68% en ese periodo, y en el caso del maíz un 40%, lo cual es sumamente importante el efecto a nivel productivo que esto genera. Si nosotros vemos, bueno, o pensamos que puede suceder de acá en un tiempo si se eliminaran los Ujú. derechos de exportación, pero además se conjugaran con otros efectos, como por ejemplo poder alcanzar un solo dólar, ¿sí? Que no tengamos toda esta multiplicidad de dólares, o incluso también eliminar alguna que otra restricción a la producción y la exportación que exista. Bueno, ahí veríamos que de acá a 10 años, por ejemplo, la producción de granos podría aumentar en un 56%. Esto es unas 76 millones de toneladas extra a las que se están produciendo actualmente y que vendría, por supuesto, de la mano de una mayor superficie sembrada por mayor rentabilidad, mayores rindes por cierre de brechas productivas, mayor inversión en lo que es en tecnología, en fertilizantes, en semilla, en riego. ¿Sí? Digamos que estamos contemplando un paquete bastante completo en esta proyección a 10 años. Y por supuesto que esto no empieza y termina en el campo, sino que tracciona a toda la economía y a un montón de sectores que están vinculados al campo, que es la industria, que es el transporte, el comercio, ¿sí? Y los servicios que requieren el campo, la industria, el comercio y el transporte para que pueda funcionar y que estos granos lleguen a su destino. Y ni hablar si consideramos un aumento en la producción de las carnes, como por ejemplo bovina o porcina, o incluso también en lo que es en el aumento, en el corte de los biocombustibles, como el bioetanol y el biodiesel. Y en este sentido, perdón, No, no, te no, agrego una está cosita más, impecable. los impactos que te decía también que trascienden al campo en sí mismo, tiene que ver con el empleo. Un aumento en la producción en el agro, ya sea por carne, por aumento de la producción de carne, por aumento de la producción de granos, biocombustibles, por mencionar algunas cosas, Ujú. genera también impactos en empleo. Si solamente tenemos en cuenta un aumento de la producción de granos, podríamos llegar a tener de acá a 10 años un aumento de 370.000 puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo, que se sumarían a los empleos que ya tiene la cadena agroindustrial, que están casi en 4 millones de puestos, ¿sí? Considerando toda la cadena, como Claro. te decía, campo, industria, eh, transporte, comercio y servicios. También aumentaría, por ejemplo, la inversión en insumos, ¿sí? El mercado sería unos 7.000 millones de dólares más grande de acá a 7 años, bajo estos esquemas que estamos hablando. El aumento de la producción genera aumento de fletes, de viajes. Bueno, también con esta misma proyección de años, se podría estar pensando que aumentarían 3 millones de nuevos fletes, por supuesto ligado a un mayor gasto en esos fletes. Y bueno, inversión en maquinaria y podríamos seguir hablando. Digamos que bueno, la eliminación de los derechos de exportación Sí. y también una mejora en políticas que están relacionadas no solamente a eso, sino también a apertura de nuevos mercados, bueno, trabajar sobre temas fertilizantes, restricciones, conectividad rural, entre tantísimos temas que podamos hablar, podría generar un impacto muy grande en el sector agropecuario. Todo un desafío, Natalia, teniendo en cuenta que este mismo paso se quiso dar quizás
en otro contexto político, económico, social, y hubo después que retroceder, ¿no? Hablando justamente de ese periodo comparativo de gobierno hace dos mandatos atrás. Eh, no obstante, vos creés también que en ese escenario que todavía suena utópico, ¿no? Porque hay que llegar hasta allí y con una unificación cambiaria, en ese escenario también habría otro ritmo de ventas a propósito de lo que está pasando justo por estas horas en respecto a lo que se estima que hay todavía, ¿no? Cerca de 13.000 millones a la espera justamente de que haya más certezas en el ámbito cambiario. Y sí, porque yo creo que, a ver, en primer lugar, lo que pasó en periodos anteriores, yo creo que son justamente las medidas que se están tomando ahora distintos, ¿sí? Primero están tratando desde el gobierno, lo que se comunica y se Ujú. transmite, es tratar de acomodar la macro, tratar de estabilizarlo y después de ahí empezar a reducir impuestos, poder levantar el cepo, porque también realizarlo antes sería un riesgo enorme para nuestra economía y para el país. Entonces yo creo que van paso a paso. Por otro lado, yo creo que también el hecho de que haya mayor liquidación de granos y ventas podría realizarse si tuviésemos una certeza de cuándo se podrían implementar ciertas medidas. Por ejemplo, tener una certeza de cuándo se podría reducir el impuesto país, cuándo se podría estar levantando el cepo, cuándo se podría estar reduciendo o eliminando los derechos de exportación. Entonces yo creo que si el sector tuviese una idea más clara del sendero o el camino que se va a recorrer de acá a los próximos meses, incluso años, yo creo que eso podría mejorar las expectativas y entonces el sector pudiera liquidar más fácil o vender más fácil. El tema es que hasta el momento hay como una comunicación, creo yo, fallida, en que es Ujú. como la promesa, la expectativa, y todos se quedan esperando hasta que eso llegue, hasta que el cepo se levante, hasta que los derechos bajen. ¿Eso es un Entonces, poco el ruido de los mercados de los últimos días? claro, no, en realidad también cuando, por ejemplo, el presidente anunció en una de de los eventos agro, no recuerdo cuál, creo que era la agroactiva, dijo que los Sí. derechos los derechos de exportación se iban a eliminar. Entonces, bueno, eso genera una expectativa. ¿Cuándo va a ser? ¿Este año? ¿El próximo año? ¿De acá a 2 años? Porque también es realidad que las cuentas fiscales no lo permiten hoy en día, poder Tal cual. reducir o bajarlos. Los costos fiscales hoy, cada punto de costo fiscal para el gobierno impacta mucho. Entonces, bueno, tener un sendero para generar unas expectativas más reales y que permita también el ingreso de divisa por la venta de los granos, por ejemplo. Natalia, a nivel comunicacional extra sector agropecuario, tenemos un sector que es muy eficiente comunicando tranqueras adentro, ¿no? Con gente que conoce quizás más del palo, no tanto así para el resto de la sociedad. Hay algunas imágenes que tenemos que ustedes suelen elaborar en forma periódica que dan cuenta un poco y grafican justamente lo que es la carga impositiva del Estado sobre la producción agropecuaria, sobre la renta del productor, que tiene que ver no únicamente con derechos de exportación, sino que además se agregan impuestos nacionales, municipales, provinciales, y esto eleva en algunos casos a más del doble, ¿no? Lo que se percibe y retiene en cuanto a derechos de exportación. Sí, ahí puntualmente lo que estamos viendo en pantalla es el índice FADA que elaboramos bueno, en nuestra institución, en donde vemos cuál es la participación que tiene el Estado sobre la renta agrícola, es decir, del valor bruto de producción de los ingresos que tiene el productor menos los costos, te da la renta. De esa renta, una parte se paga en alquiler, otra parte se paga en impuestos y otra parte se paga, perdón, y otra parte son la rentabilidad que tiene el productor. Ujú. Ese número, que es el 60%, indica que de cada 100 pesos de renta que tiene el productor en una hectárea agrícola promedio, el 60%, o sea, 60 pesos, tiene como destino pago de impuestos. Impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y ahí está derecho a exportación, considerado, está impuesto a las ganancias, IVA, está también impuesto de crédito y débito bancario, ingresos brutos para las provincias que lo pagan, entre otros. Y ahí vemos cómo, cuando lo vemos por cultivo, cómo Ujú. difiere. En el caso de la soja es el 65,5%, en el caso del maíz el 54,6%, 49% para trigo, girasol el 52%. Notoriamente, en el caso de la soja es el más alto de los 4 cultivos considerados, justamente porque tiene un impacto muy fuerte en lo que son los derechos de exportación. Pero incluso
y desagregamos todos esos impuestos que paga el productor, ahí sí está eso que decís vos, que la mayor proporción son impuestos que son no coparticipables. Bajado a lo llano, ¿qué quiere decir esto? Que son impuestos que salen de las zonas productivas, pero que no vuelven de la misma forma, ¿sí? No vuelven una proporción de eso, ni mucho menos, sino que queda en el gobierno nacional y de ahí se distribuye. Que ahí sí están los derechos de exportación y los impuestos a créditos y débitos, que en el total de esos impuestos representan el 63%. Y después otra participación tienen los impuestos nacionales que sí son coparticipables, que son, por ejemplo, impuestos a las ganancias o impuestos al IVA, que es por el que tanto se discute, ¿sí? Claro. Que parte les queda a las provincias, porque parte de esos impuestos van al interior, a las provincias, y bueno, en menor medida los impuestos provinciales y municipales. Pero es una buena forma de graficar, visualizar, cuantificar justamente lo que estamos hablando, ¿no? Todo ese 65%, en definitiva, la contracara, lo poco que le queda al productor es casi nulo el margen de reinversión o de pensar en un aumento de la producción teniendo en cuenta estos niveles de presión impositiva. Exactamente, y que además queda en jaque con la variación de los precios, que es el Claro. riesgo, uno de los riesgos más importantes que tiene el agro, además del climático ni hablar, pero como hemos visto en marzo, cuando se evalúa la campaña fina, la de trigo, los márgenes no daban. Y ahí se entró también en la discusión de tratar de eliminar los derechos de exportación o tratar de ajustar por algún otro impuesto. Entonces, eso es cuando justamente los precios terminan impactando. Cuando aumenta y va todo bien, tenemos rentabilidad. El problema es cuando el mercado no nos acompaña en términos de precio y además los costos aumentan, como también sucedió en marzo, que ahora se han, digamos, estabilizado el mercado. Lo que fue en marzo, finales de 2023, principios de 2024, estuvo muy distorsionado. Ahora pareciera que el mercado interno está un poco más estabilizado, pero sin embargo los costos siguen siendo altos y los costos siguen aumentando. Ni hablar de labores, fletes, que impactan mucho también en el margen, además de los insumos. Natalia Ariño, economista e investigadora de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Un placer, ¿eh? Gracias por haber estado. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Muy